Hola amigos, amigas, Dios les bendiga mucho, se les quiere mucho, un abrazo cordial, muy respetuoso en Cristo Jesús, a mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús, para toda la familia del reino de Dios y su justicia, servidores, servidoras del reino de Dios, para aquellos que están cercanos, pero para aquellos en especial que están lejos, que todavía les cuesta y no han logrado comprender de ese amor de Dios. A nosotros, los que ya tenemos el amor de Dios, es el llamado para que en estas épocas también seamos luz para las personas, que no nos reservemos y no nos guardemos las bendiciones de Dios y que por temor a las doctrinas humanas nos volvamos egoístas y nos ensimismemos en nosotros o en el bienestar de solo nuestras familias o de nuestra propia vida, y nos olvidemos que allí hay muchas personas que necesitan del amor de Dios. Entonces, también un saludo muy especial para las personas que están en el camino, que aún van en el camino. Recordemos que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada persona va en el camino, o sea que también están en Dios. Crean en Dios o no crean en Dios, también están en el camino. Mientras que estén en el camino, están buscando la verdad. Y Jesús es la misma vida, o sea que, vuelvo a decirlo, creamos en Dios o no creamos en Dios, Dios es la misma vida, Dios es amor. ¿Dónde está Dios? No lo veo, y mucho más en estas épocas quisiera verlo, entenderlo, comprenderlo, hallarlo, compartirlo, vivirlo, sentirlo. ¿Dónde está Dios? No lo veo, Dios no existe. Dios existe. Es una pregunta muy importante y tiene una respuesta también igual de importante, pero también sencilla y simple, que es: Dios está en las acciones y en la vida del Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra de Jesús dice que Él solo tiene palabras de vida eterna, y la palabra de Jesús es viva y eficaz. ¿Por qué es viva y eficaz? Porque Jesús habla las palabras del Padre, del reino. Él vino enviado por el Padre a darnos a conocer al Padre mismo, para que tengamos la oportunidad de retornar, porque de Él venimos y a Él volveremos. En estas épocas tan hermosas y tan lindas, también he escuchado un término, de pronto tú también lo hayas escuchado, de que la Navidad no se debería de celebrar y que la Navidad no es de las personas creyentes, sino que eso es de personas que por una doctrina religiosa la celebran y tienen esa tradición, u otros pueblos por folclore, que se hablan de los pueblos paganos, celebran cosas que le llaman en esta época también Navidad. Hay mucha tensión en el ambiente, porque a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Yo me ingreso a todas las redes sociales y encuentro desde Facebook, TikTok, bueno, una cantidad de información, que más bien diría yo como de desinformación. Con eso no estoy diciendo que lo que yo te vaya a decir totalmente, aquí está la total información, no, porque el tiempo es muy cortico para poder tocar un tema tan extenso. Pero yo me quiero centrar en lo que el Espíritu Santo quiere revelar y ha dado a mi vida, a mi corazón. Te lo quiero compartir con amor y con cariño. Es una fecha muy importante y muy especial, que según el lugar donde hemos nacido, o sea, por el folclore o las tradiciones de cada país, la gente celebra, y es muy hermoso, muy bonito. La mayoría de personas tenemos muy hermosos recuerdos de la Navidad, como hay personas que lastimosamente no los tienen tantos. Pero ahí, ¿en qué se basa la aparente felicidad o tristeza? Pues no en la economía. Lastimosamente, la gente a veces se basa mucho en eso, de que su felicidad simplemente sea por el dar y regalar cosas. No que el regalar, no que el comprar sea malo. A todos nos gusta que nos den regalos, que nos den detalles. Pero lo más sorprendente, Señor, me acordaba en estos días: Jesús, Yeshua, Navidad, nacimiento, natividad significa Navidad, nacimiento del Señor Jesús. Y resulta que aquel al cual conmemoramos y celebramos su nacimiento, su cumpleaños, y ya no le estamos dando regalos, no nos damos entre nosotros. Pero, ¿acaso está mal eso? No, porque Dios es amor,
y hay mayor alegría en dar que recibir. Y así de grande es el amor de Dios, que Él nos enseña que en lo que el ser humano ha entendido, ha comprendido de Dios, haga el bien durante una época específica del año. La religión normalmente ha indicado que por ciertas fechas, a través de lo que han comprendido en la lectura bíblica y una tradición de muchos años, que en estas épocas, vísperas de Navidad, la gente celebre, vista sus casas de pesebres. De allí viene de San Francisco de Asís. He escuchado la historia, ante todo en Europa, y también se vino distribuyendo por Estados Unidos hasta llegar a América Latina, y otras tradiciones de folclore que son de pueblos de la parte de Inglaterra, de Escocia, de partes también de Alemania, que vienen pueblos, tradiciones que algunos dicen son fuertes para la palabra, no, que eso es paganismo, que porque visten los árboles y las luces y todo esto. Entonces hay muchas historias. Hay una historia también de los pueblos de un personaje que es San Nicolás, ¿sí? Que era un obispo y él regalaba cosas en Navidad, obsequiaba, pero también va acompañado de un personaje muy misterioso, muy oculto, muy oscuro, que se llama el Krampus, y bueno, es una palabra fuerte, pero sí, es un demonio que acompañaba, y supuestamente aquellos que no les gustara la Navidad, los niños venía a recoger. O sea, hay cosas que nosotros celebramos que la misma tradición, ya lo dije, de los pueblos paganos y de la tradición religiosa nos han inculcado, y nosotros, pues, digo nosotros porque en algún momento también fui parte y celebré todo esto. Pero el Señor dice que nosotros debemos de tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué hizo con el tiempo la iglesia cristiana o la iglesia que llaman protestante? ¿De qué protestamos? Dicen, pues protestamos de la infidelidad que tiene el pueblo de Dios a la palabra de Dios, y que coloca tradiciones de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Y eso sí hay que protestar. No aceptamos esas cosas porque estamos siguiendo a Dios. ¿Y quién mejor que Jesús, como yo decía al principio, para mostrarnos las cosas del cielo, las cosas de Dios? Dios es amor y Jesús merece también nuestro amor y nuestro cariño. Bienaventurados aquellos que guardan las palabras escritas en el libro de la vida, porque en su momento Dios mismo le va a recompensar. Vamos a ir rápidamente al libro de Apocalipsis. Bueno, quiero hacer un paréntesis. En el libro de Génesis habla que a través de un árbol y el fruto de este árbol perdimos esa común unión, porque entró el pecado a nuestras vidas, o la muerte entró al mundo, ¿cierto? Pero también habla, ahora sí vamos a hablar de Apocalipsis, que a través también de un árbol el Señor nos va a devolver el fruto del árbol de la vida eterna. También se habla en Génesis de este árbol, y Jesucristo, Jesús, Yeshua, en la misma Biblia, habla en Apocalipsis 22, versículo 14, precisamente de este árbol. Dice así el versículo, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad santa. Dice que el Señor vino para restaurar todas las cosas en sí, y ya esa obra está perfecta, ya está hecha. Lo que el ser humano ha entendido y ha comprendido del reino de Dios, del reino de los cielos, a través de la historia de la humanidad, lo ha tomado como unas tradiciones que las ha compartido especialmente para las épocas de final de año. Porque en un principio había
el compartir tanta comida, porque obviamente en partes como en Europa llegaba el invierno, el solsticio de invierno, ahorita ya llega desde el partir del 22 de diciembre, entonces muchos animales que ya no podrían resistir ese invierno, etcétera, entonces ellos cogían las pieles, sacrificaban esos animales y habían buena comida, porque imagínate, entonces que tenían que las vacas, no sé, pongámosle cerdos, generalizo, ¿cierto? Entonces, tomaban toda esta comida y ellos, había como lo que identificamos en Colombia como la subienda, llegó la subienda, entonces la gente disfrutaba de esos momentos y hacían esos pueblos por sus tradiciones, pueblos que no conocían al Dios verdadero, Yahweh Dios, Dios de cielo y tierra, alfa, omega, principio y fin, pero ellos en sus tradiciones compartían, se sentaban, algunos dicen que por tradiciones también vestían los árboles y colocaban pues también fogatas, ¿cierto? Se reunían a hacer estas cosas. Y miren en cuenta eso, que reconocemos que eran pueblos paganos, pero estaban identificando la bondad y el bien en sus corazones. Suena extraño decir esto porque mucha gente dice, es que son paganos, ellos no conocen de Dios, ellos no tienen a Dios en su corazón. Nosotros, Dios, por eso lo digo claramente, Dios supera todo concepto de las religiones, de las filosofías y de las tradiciones humanas. Nosotros, creamos en Dios o no creamos en Dios, nosotros fuimos hechos por nuestro Padre eterno. Él nos ama y nos dio la oportunidad de existir. Por eso Dios es Dios, aunque nosotros no seamos justos, aunque nuestra familia haya tenido unas tradiciones o hayamos heredado, hayamos nacido en hogares difíciles, complicados. Nadie juzga a nadie, solo Dios puede juzgar, pero aún así Dios ama. Aunque el ser humano sea destructivo, por eso Dios es Dios, porque Él no dice, los juzgo a ustedes, por eso es que ustedes no van a tener hijos. Hasta, lo digo con todo respeto, hasta las mismas personas malas o han abortado a sus hijos o bueno, las circunstancias que hayan vivido por tristeza y lo que sea, Dios sigue dando vida a este mundo. Los niños, los bebés siguen naciendo. Y cuánta historia de aborto. Ahí hice un pequeño paréntesis fuerte. Es un tema bastante fuerte. Pero para esta época, Dios quiere que nosotros dejemos de hablar de cosas vanas y que realmente tomemos lo bueno que hay en el corazón de Dios. Quiere decir, para complementar y terminar, que el ser humano realiza actividades en este mundo físico de aquellas cosas que son eternas, que algún momento le impactaron, porque está en nuestra naturaleza. ¿A qué me refiero? Génesis habla de él, todo el mundo sabe que hay un jardín del Edén. Allí había el árbol del fruto del bien y del mal, del conocimiento, y también había un árbol que era el que ya lo dije en Apocalipsis, que era el árbol del fruto de la vida eterna. Entonces, el ser humano tiene conocimiento de eso. Nos agrada mucho la luz, porque Dios es luz. El lugar donde está su presencia es hermoso, es precioso. Entonces, el ser humano en su naturaleza, percibo en el Espíritu de Dios, que el ser humano por eso toma estas figuras y expresa ese sentir para estas épocas como añorando estar allí en ese lugar. Es sorprendente que aquellos pueblos paganos tomaron ese mismo sentir, no por religiones o por no pertenecer a religiones, sino porque simplemente son seres humanos, ya lo dije, son creación de Dios, creación de Dios. Ellos también sintieron eso y en vez de ofrecérselo al Dios verdadero, mire cómo son el cuento, la historia del paganismo, se lo ofrecieron a sus propios
dioses, a sus deidades. ¿Ve? Ofrecen lo mejor de la bondad de ellos, se la ofrecieron a unos dioses paganos. Y ahí vienen todas esas tradiciones, ¿cierto? ¿Hay una Navidad pagana? La respuesta a esa pregunta es que sí hay una Navidad pagana. Los pueblos paganos no era solo que se celebrara con lo que dije de la comida y de la subienda, sino que había mucho desorden, había demasiado en exceso, licor, ¿cierto? Había borracheras, había muertes, desórdenes, y esas tradición de ese folclore se pasó durante muchos años a las partes del norte de Europa, y así empezó por todo el continente, y estas costumbres se empezaron a compartir. Pero al llegar al conocimiento del pueblo de Dios, de ahí viene la tradición católica, de aquellos que conocen el cristianismo, ellos tomaron también unas costumbres, ¿sí? Que si fueron buenas o malas, solo Dios puede juzgar. Costumbres tales como, ya lo dije, San Francisco de Asís, el pesebre, costumbres tales como la corona, ¿cierto? La corona de Adviento, costumbres tales como también tomaron el árbol de Navidad. ¿Y qué otras costumbres se ven? Pues iluminar las casas y el folclore colombiano, que es el tamal, que es la lechona, que es brindar y todo esto. Pero hicimos mezclas entre cosas que comprendimos se tomaron del paganismo, se tomaron a la religión, se mezclaron y permaneció el paganismo en el pueblo. Ya lo hablamos. Desorden, borracheras, muerte, problemas. Eso viene de esas costumbres. Y la gente dice lastimosamente, ¡Feliz Navidad! Y no saben ni lo que están celebrando. ¿Ok? La Iglesia Católica, por tradición, al ver ese paganismo, trató de explicar y de enseñar en su doctrina a sus creyentes de la doctrina católica. Lo digo con todo amor y respeto, porque yo también pertenecía a este grupo católico por la tradición de mis padres, pero con el tiempo Dios me ha indicado y me ha colocado en mi corazón seguir los mandamientos de Dios y su palabra, y hoy me identifico y lo digo siempre en público y en video que soy cristiano, y me siento muy feliz y muy contento. Yo diría que toda la vida, desde antes de nacer, ya era cristiano, porque ser de Cristo no es una religión. Ser cristianos es ser de Jesús, y ser de Jesús es ser un verdadero hijo de Dios. Ya estamos complementando la siguiente parte, porque una cosa es ser creación de Dios, ya lo dije, los que creen o los que no creen también buscan de su paz, de su amor y de su cariño. Yo también he distinguido personas que no aman a Dios, que no creen en Dios y se sientan a compartir, pero también he conocido personas que no aman de Dios, que no conocen a Dios, que no creen en Dios y son bastante complicados con sus propias vidas y con la vida de las demás personas. El ser humano siempre está buscando una verdad, y la verdad lo hace libre. Ya vamos a terminar con este tema, dándole gracias a Dios. Y la iglesia cristiana, con el tiempo, la iglesia cristiana o la iglesia que llaman evangélica o la iglesia protestante, tomó una de esas tradiciones. Al ver el paganismo, al ver la iglesia católica tradicional, la iglesia, obviamente la iglesia cristiana, dijo, vamos a tomar lo bueno y vamos a desechar lo malo. De ahí tomaron, la iglesia protestante tomó el árbol de Navidad, tomó los cánticos, ¿cierto? Las alabanzas a Dios, llámense villancicos, alabanzas a Dios, al nombre de Jesús,
lo han hecho durante todo el año porque la iglesia nunca se detiene. No es que vamos a alabar a Dios solo en diciembre y nos conmovemos en diciembre, no, porque la iglesia cristiana todo el año está en alabanza, todo el año está en adoración, todo el año está en conversión, todo el año está en transformación de su vida, y eso nos debemos de sentir orgullosos. Entonces, eso lo tiene claro. Pero enfocándome en lo que pasa en Navidad, según la tradición que se tomó, se sacó el paganismo, o sea, el cristiano no está llamado a emborracharse, a desordenarse, ¿cierto? No, a hacer bacanales, a volverse desordenado, no, porque eso es del paganismo. Entonces, tomamos lo bueno, que es sentarnos en nuestra mesa, ¿cierto? En las vísperas de Navidad, darle gracias antes de la noche del 24, el 25 de la Navidad, celebran en familia, hacen el asado, están felices, comparten. ¿Por qué no hacer un brindis, no en el desorden, sino en la alegría, darle gracias a Dios, ¿cierto? Todo, como el Señor dice en la palabra, todo es lícito, todo está en la ley, pero no todo me conviene. En la ley está que seamos personas de amor, de cariño, que celebremos con gozo, pero lo ilícito y lo que va en contra de la ley es lo que está en contra de la verdad, y es armar desorden, odiar a mi familia, hacerle daño al vecino, ¿cierto? Hasta terminó pegándole al perrito, al gato, a todo el mundo haciéndole daño, haciéndose daño. Otra celebración más, todo lo que hiciste durante muchos años, la misma noche de Navidad lo hiciste, o aún con más desorden y más desaforo, o sea, más terrible que nunca, y eso es lo que no queremos. La iglesia cristiana tomó entonces ese árbol, tomó la luz, que es símbolo de Jesús, es la luz del mundo. Por eso invito a los cristianos, digo, pero ¿qué de malo tiene? No tiene nada de malo, ya lo dije. Pero ¿por qué cogemos el árbol? Es que los paganos lo cogieron. Los paganos lo cogieron, ya lo dije, y ofrecieron lo mejor a sus dioses. Pero nosotros creemos en Dios, que Él es el creador de todas las... ¿Quién inventó los árboles? ¿Quién es el creador de los árboles? ¿Los paganos? ¿Quién creó las estrellas? Los paganos, ellos no crearon nada. Ellos tomaron lo que vieron a su alrededor y lo pusieron en sus prácticas. Nosotros debemos de tomar todo el esplendor de la gloria del eterno Dios, de Yahweh Dios, y de su amado Hijo Jesús, que es el amor, la paz, el bien, toda la creación, para el servicio de nuestros hermanos, y especialmente nuestros hermanos en la fe, dice la palabra de Dios, y de nuestras amadas familias, y colocar todo lo mejor en ese banquete, que es, que en sí lo dije al principio, que es en símbolo y es representación la Navidad de ese banquete eterno que algún día vamos a celebrar con Jesús Yeshua, que Él dijo, algún día volveré a tomar del fruto de la vid, ¿ok? Del gozo, de la alegría, cuando esté reunido con todos nosotros, nos encontramos con Él. Eso dice la palabra, eso enseña la palabra. Entonces el Señor nos está enseñando claramente eso para que aprendamos a discernir y no estar juzgando. Conclusiones. ¿Hay una Navidad pagana? Sí, hay una Navidad pagana. Pero ¿la Navidad es pagana? ¿Es de los paganos? No. Hay una Navidad que fue pagana. ¿Sí? ¿Sí? Es que yo diría que el Señor me está colocando acá, ni siquiera deberíamos decirle Navidad, porque ellos no celebraban ninguna, los pueblos paganos no celebraban la Navidad, o sea, nacimiento de Cristo, porque no conocían a Cristo. Ellos celebraban unas cosas por costumbres y por folclore al final del año. Nosotros empezamos a entender y a comprender que también para final de año nosotros deberíamos de hacer como cuando siempre hemos tenido ese concepto de hacer un recorderis, de recoger los frutos y presentárselos a Dios en agradecimiento, de darle gracias al Señor por lo bueno, por lo malo, por los esfuerzos que hemos tenido, las bendiciones, y hacernos propósitos de nuevo año. Todas las culturas del mundo tienen eso, ya lo dije.
crean en Dios o no crean en Dios, todo el mundo tiene esa costumbre. Pero el pueblo cristiano está llamado para ser luz en medio de tinieblas, no esconderse y no señalar y no criticar, sino ser testimonio. Que el mundo sepa que tú nos enviaste, dice la palabra, cuando nosotros nos amemos entre nosotros y amemos a las demás personas. Yo le puedo decir a una persona que está en desorden, decirle, vecino, yo lo invito. Ay, no invite a los paganos. No, eso no es paganos. Invite a las personas, vecino, disculpen, no va a haber aquí desorden, de pronto yo comprendo y respeto, pero no va a haber licor, pero lo voy a invitar a una reunión bien bonita, va a sentarse aquí conmigo, vamos a poner de pronto una música agradable de Navidad, porque no las tradiciones de las personas, todo tiene un camino, todo tiene un tiempo, las personas queremos que conozcan del amor de Jesús y no, ejemplo, con todo respeto, no es que yo voy a poner esta canción de Navidad de salsa, no la ponga porque es que eso es malo. Yo deja que la persona está es una etapa, ¿cierto? Deja que la persona poco a poco, dice la palabra, me acuerdo del Señor, que ellos se vuelvan a nosotros, que ellos vuelvan a Cristo, porque nosotros somos cristianos, que vuelvan a nosotros, que ellos sean parte de este pueblo amado de Dios, de la iglesia, y no que nosotros nos volvamos a ellos. Eso sí hay que tener cuidado, ¿cierto? ¿Sí? Porque a veces dicen, no nos podemos sentar entre los impíos y nosotros los creyentes. Jesús compartía con personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Entre ellos estaban los romanos y otros pueblos. ¿Y acaso Jesús no compartió con personas que quizás también eran hasta paganas? Pero el Señor les demostró que les amaba. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no era a través del sacerdocio levítico o del sacerdocio que antiguamente practicaban en Israel, los levitas, el sumo sacerdote, las personas que estaban involucradas en la religión, aquellos a los cuales Jesús les habló con amor y aquellos cuales nunca comprendieron las palabras de Jesús, aquellos que eran religiosos y que algún día en la historia bíblica dice que señalaron a Jesús y lo condenaron, dijeron que él no tenía nada que ver con ellos y Jesús, ¿acaso era una persona incomprendida? No, Jesús fue totalmente amado por muchas personas que ni siquiera pertenecían a su pueblo. El Señor nos dio un ejemplo de amar y Él trascendió esa barrera religiosa. Él amó a todas las personas. Pero ¿acaso Él se volvió pagano? ¿Jesús se volvió pagano? No, Él seguía siendo, Él vino a cumplir la ley y Él dio el ejemplo. Y eso es lo que más quizás le molestó a su propio pueblo y a su propia cultura, a sus propias tradiciones, a los religiosos, a ese grupo específico que todos, cuando decimos no sea fariseo, a esas personas que tienen la ley como una doctrina humana, o sea, leen las cosas de Dios, las interpretan como ellos las quieren interpretar y las guardan en su conciencia, en la mente, en el pensamiento, pero al momento de actuar no practican las cosas. Entonces es una palabra que se pierde, no da fruto. Y el Señor quiere que en estas épocas demos fruto y demos fruto en abundancia. Igual que en Génesis estaba en el jardín ese árbol, a través de un árbol se perdió esa comunión con Dios, a través de ese pecado, y a través otra vez de nuevo, por un árbol, algún día vamos a tener la oportunidad de volver y comer de ese fruto. Dice que Jesús mismo nos lo va a dar a comer y vamos a ser eternos junto a Dios de nuevo. Eso vino a darnos Jesús. Y Jesús también murió, dicen
que murió en algo que sale de un árbol, la madera, murió en un madero, murió en un madero. Por eso no exaltamos la cruz, porque la cruz era un arma, ¿cierto? Era un arma donde morían personas malas, personas condenadas, personas que eran enemigos de un pueblo pagano que eran los romanos, pero Jesús dice que se hizo maldición, o sea, con los malos. ¿Acaso Jesús era malo? Pero Él por amor a nosotros y para establecer un orden en todo lo que se refiere al ser humano, a su propia creación, Él amó al judío, al no judío, al pagano, y nos mostró el camino, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos de aprender y eso es lo que nosotros estamos invitados para estas épocas tan hermosas, tan bonitas. Toma lo bueno, dice la palabra, y desecha lo malo. Deseche lo pagano, deseche lo malo, deseche el odio, el resentimiento, las vanidades, que solo tenemos un regalito sencillo. Pues demos las cosas con amor y con cariño y disfrutemos de una noche buena, una Navidad hermosa, y que Jesús, yo lo he escuchado durante muchos años, voy a tomar lo bueno que aprendí de la misma tradición de mis padres, de la religión, de la tradición, de que decían, hoy Jesús nace la Navidad y el niño está en el pesebre, entonces queremos que nazca en nuestros corazones, eso decían ellos allá, eso me acuerdo que eso me enseñaron, pero Jesús no se quedó niño, con eso quiero complementar. Jesús no se quedó en un pesebre, en una pesebrera donde estaban los animales, donde no olía a rico, y todo un rey de reyes, señor de señores de toda la creación, se hizo humilde, sencillo para darnos vida y darnos libertad. Él vino y vinieron con el tiempo y se presentaron los reyes magos y vinieron a traer todos sus presentes. ¿Qué le vas a regalar tú al Señor? ¿Qué le vas a regalar tú en tu vida? Jesús no se quedó como un niño, Él creció, fue hecho hombre, fue parte del pueblo de Israel. Jesús, ya lo he dicho varias veces, no es católico. Jesús no es, por decir, cristiano evangélico. No es ortodoxo, no es mormón, no es testigo de Jehová. Lo digo con respeto con las religiones. Jesús es unigénito Hijo de Dios y es de todos para con todos. A todos nos ama, tanto al que ha sido injusto, justo, el pecador. Él quiere que le conozcan a Él y que la verdad nos haga libres. Ya lo leímos para terminar en Apocalipsis 22. Leímos el versículo 14, pero quiero terminar leyendo los 4 versículos anteriores. En el versículo 10 le dice Yeshua le dice al apóstol Juan, le dice, no selles estas palabras, no las reserves, dáselas a conocer a todos. Y hoy, después de tanto tiempo, más de 2000 años, en esta revelación que tuvo el apóstol Juan, la estamos leyendo nosotros y la estamos cada vez comprendiendo más en la luz del Espíritu Santo. Verso 11, vea, el que es injusto, sea injusto. Habla el Señor Jesús, no habla, lo digo con todo respeto, no está hablando un hombre, no está hablando Juan, no está hablando Pedro, que Pedro es la cabeza, no está hablando ningún hombre, no está hablando Pablo, no está hablando ninguno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, está hablando nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue a la cruz para darnos salvación. Es el centro de la Navidad, que nació hace más de 2000 años en un humilde pesebre para darnos salvación. Y Él no se quedó muerto, Él resucitó y está vivo, y Cristo Jesús viene pronto por su iglesia, por aquellos que le aman y comprenden su palabra y la ponen en práctica,
porque el Señor no juzga por apariencias, Él conoce el corazón y te conoce a ti como tanto me conoce a mí. ¿Sí? Él es la misma bondad. ¿Cómo Dios no va a saber qué es lo bueno? Si Él nos hizo a nosotros. Él sabe quién es cada ser humano. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir esa palabra? Algunos, es que esos son los buenos, esos son los malos, yo soy bueno, ellos son malos. Pues si usted está en el Señor, permanezca en el Señor y sea luz para las demás personas. ¿Que esa persona es injusta? Bueno, no lo juzgues, déjalo ahí, que el Señor mismo está haciendo una observación. Quiere decir que Él conoce a cada persona, ¿cierto? Y Él da a cada cual le dará según la obra de sus manos. Verso 12, ya vamos a terminar. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí no dice para recompensar al cristiano, para recompensar al católico, para recompensar al ortodoxo, al testigo de Jehová. No, para recompensar a cada uno según sea su obra. Todos estamos llamados al camino de salvación. Jesús es el camino de salvación. Él te ama. Recíbelo hoy en tu corazón. Verso 13. Dice el Señor Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él no dice, yo soy la religión de las religiones más de todas las... síganme porque... No. ¿Sí? Él no dice, yo soy el judío, yo soy el hebreo, yo soy... Sí, Él es judío, Él es hebreo, pero ni siquiera Él renunció a todo eso por amor a todos nosotros, porque Él sabía que de pronto eso iba a impedir, iba a colocar barreras a las demás personas. Él dijo, yo soy uno igual como ustedes. Jesús se hizo hombre, se hizo ser humano en nuestra propia naturaleza, sí, es verdad, pero Él es 100% Dios y 100% hombre, y su amor y su perfección está en el amor, porque Él habló del amor de Dios, del Padre, y con sus propias acciones transformó vidas y lo sigue haciendo. Lo ha hecho conmigo. Si tú le recibes en tu corazón, también lo va a hacer contigo. Bueno, hemos disfrutado aquí un maravilloso momento, un video. Ya vamos para 35 minutos. Qué bendición tan grande poder compartir la palabra de Dios. Lo invito para que la lea, se enamore del amor de Dios y empieza a compartir el bien con las demás personas. Vamos a cantar una pequeña alabanza y una adoración para darle gracias por este momento tan lindo. Soy agradecido, Señor Jesús, por tu palabra, por tu misericordia, porque solo tú, Señor, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús, por la familia. Gracias, Señor, por los amigos. Gracias por los que están cercas, aún por los que están lejitos, están lejos, que todavía se les dificulta, que haya enemistad, para que en las familias siempre haya unión, amor, perdón en esta época. Y recuerde, y que no nos vaya a durar solo estos días de fiesta, sino que nos dure todo el año, toda nuestra vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, antiguas, pasaron. Todo lo antiguo, hasta las tradiciones, el paganismo, la religiosidad, todo lo antiguo, todo lo que en algún momento comprendí, todo, renuncio todo, dice Pablo, todo lo tomo por basura, dice él, por basura, todo sea por recibir a mi Jesús y tenerlo a Él como lo más lindo. Nunca tendría cosas de hombres por encima de Dios. Dios es amor y nos ama y quiere darnos la salvación. Cristo Jesús Yeshua viene pronto, vuelve pronto, viene por su iglesia y tú eres parte de la iglesia. No dije las religiones, no, es parte de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. El Señor me lo dijo en estos días, díselo a mi pueblo, recuérdaselo. A los religiosos, a todos. No, es que este hombre es la cabeza de la iglesia y es el representante de Jesús. No, Jesús
es la cabeza de todo principado y toda potestad, dice la palabra de Dios. El Padre le dio el más alto honor porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ningún hombre fue a la cruz, luego con respeto, ningún papa, ninguna cabeza, ninguna autoridad de ninguna religión fue a la cruz. Nadie del pueblo judío, ni siquiera los mismos fariseos, ni el sumo sacerdote dio nada por Jesús. Nada dieron por Jesús. Lo único que le dieron fue escupitajos, bofetadas, puñetazos. Eso fue lo que hicieron. ¿Qué nos quiere decir hoy a Dios? Que nos retiremos de todo eso y que podamos entrar en el lugar de su presencia, que podamos disfrutar su amor, que nos apartemos del odio, del resentimiento y que lo recibamos hoy en nuestras vidas. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Dilo conmigo. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Oh, 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 oh. Tu presencia, amado Cristo Jesús. Oh, 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 oh. Tu presencia. Tu presencia, amado Yeshua. Espíritu de Dios, tu presencia. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Cántale a Jesús. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Bueno, un aplauso a nuestro Padre. Gracias, Espíritu Santo, por este mensaje, por este tiempo de alabanza y adoración. Una feliz y hermosa Navidad en Cristo Jesús, Yeshua, en el Padre eterno, en el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Yeshua, Salvador para todos ustedes, para mí, para todos nosotros, hombres, mujeres, niños, niñas, jovencitos, abuelitos, ancianos, para el creyente, para el no creyente, para el sabio, para el necio, para el prudente y para el imprudente. Dice la palabra de Dios que estaban allí los ángeles y cantaban: gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que ama al Señor, a los hombres de buena voluntad.
aquellos que se esfuerzan por cumplir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, a través de las enseñanzas del Señor. Él fue el que vino a traernos estas épocas tan lindas y hermosas. Por ahí decía yo de niño, cuando uno veía esos regalos, ojalá Navidad me durara todo el año, mano. y viera a mi mamá, a mi papá, corriendo, llevando regalos felices, disfrutando, abrazados, bailando, felices. Ojalá la gente viviera todos esos. Me conmoví, pero el Espíritu Santo también toque tu casa, toque a tu vida. Él está a la puerta llamando. Si alguno oye y atiende a su voz y abre la puerta de su vida, dice Jesús, yo entraré a tu vida, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Bueno, los quiero mucho, los amo mucho. Un saludo para mi hijo Kevin Angelo Osorio. Para todas las personas que están en el exterior también, que tienen a sus familias, llámenlos, quieranlos, honren a sus padres. Los padres busquen a sus hijos, los hijos busquen a sus padres, y recuerden que ese amor les dure todo el año. Ese es el amor de Cristo Jesús, y eso es lo que quiere el Señor, que haya esa luz y esa verdad en nuestras vidas. A eso vino Cristo Jesús, a darnos la salvación, a salvarnos de las mentiras de este mundo y a restablecer todo el orden en nuestros corazones. Se les ama, se les quiere mucho, y recuerden, amamos tu presencia, Dios, amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia, Dios, amamos tu presencia aquí en nuestro corazón.